buenos días. Estamos compartiendo con ustedes este material en el cual vamos a incluir un demo, el cual está haciendo junto con este material teórico y consejos grabados para la presentación de la última clase correspondiente al ABC del Doppler vascular. En este momento vamos a tocar el último tema planeado de cuatro presentaciones, que es el ABC de ecodoppler vascular arterial de miembros inferiores. Nos va a dar una introducción de ajustes técnicos, muy resumidos, pero como habrán visto, personalmente creo que tiene mucha importancia en el ABC del Doppler de cualquier territorio, y es por eso que en cada una de las presentaciones nos ha acompañado la licenciada Raquel Mauro, quien nos da también sus consejos, su punto de vista y su experiencia. Así es que no puedo, antes de iniciar estas presentaciones, dejar de agradecer a cada una de las personas comprometidas del grupo de Tecnoimagen para que este curso se pudiera realizar con la calidad y la jerarquía con que ha sido llevado adelante. Así que desde ya, por adelantado, gracias. Raquel, voy a sacar la presentación compartida para que empieces con tu presentación. Hola a todos, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen técnico sobre los ajustes, como venimos haciendo, de imagen bidimensional, de Doppler color y de Doppler pulsado, haciendo un repaso de todo lo que vimos hasta ahora y dando los tips que se necesitan en vascular periférico. Aquí vemos entonces cuáles son los parámetros técnicos que tenemos que modificar en la imagen bidimensional para obtener una buena calidad de estudio. Ellos son la frecuencia. Recuerden que los transductores son multifrecuencia y podemos modificarla para adaptarla a la estructura que necesitamos visualizar. En vascular periférico se puede usar entre 7,5 y 10 MHz dependiendo de la profundidad de la estructura. Cuanto más baja sea la frecuencia, más voy a penetrar, aunque voy a perder resolución. Entonces, si necesito ver un vaso que está más profundo en un paciente de mayor volumen, voy a bajar la frecuencia, y si el paciente es delgado o pediátrico, puedo usar una frecuencia un poco más alta. En cuanto a la ganancia general del 2D, la vamos a colocar de acuerdo a la ecogenicidad de la estructura, con el fin de obtener una imagen balanceada. En aplicaciones vasculares las solemos utilizar de media a baja, y el TGC lo colocamos con una forma de C a modo de oscurecer el centro del vaso. Otra cosa importante es la profundidad, que recordemos, primero utilizamos realizamos el barrido a mayor profundidad, y una vez que identificamos la estructura, la centramos en la pantalla para poder verla con claridad. El foco, en el caso de que no tengamos autofoco en el ecógrafo con el que estemos trabajando, se coloca a la altura del vaso, que es el lugar donde está el foco, el lugar de mejor resolución espacial de la imagen. Y el rango dinámico es el contraste en la imagen, y si bien se utiliza en el preset vascular que viene generalmente programado en los ecógrafos, va a estar regulado el contraste, es bueno que sepan que si ustedes lo bajan un poquito para obtener mejor contraste, o sea, más blancos y negros, les va a ayudar a diferenciar las estructuras. Esto sería el ajuste básico que tenemos que hacer en 2D para optimizar la imagen. En cuanto a Doppler color, lo primero que tenemos que hacer es achicar el tamaño de la caja, porque esto nos va a permitir ayudar a la máquina a que el barrido sea lo más en tiempo real posible, porque ya lo hemos explicado en charlas anteriores. La ganancia color se debe ajustar alta, sin que extravase, para que no genere ruido cuando nos movemos. Si la ponemos demasiado alta y la ganancia extravasa, cuando nos movemos
va a generar demasiado ruido, y si la ponemos muy baja, no nos va a pintar el color. El STIR, si en el caso de que el vaso no esté correctamente inclinado, se debe apuntar el ángulo inferior hacia el punto más bajo del vaso. Se lo inclina en la dirección del flujo. En cuanto al PRF, se debe ajustar de acuerdo al vaso que estamos estudiando. Y es, como memotecnia general, a la mitad o un poco menos de la velocidad que tenga el flujo. En vascular periférico, lo sugerido es de un PRF de 40 más menos 10, y pasa lo mismo que entre carótida y vertebral. No es lo mismo ver la femoral que la pedia. Si queremos ver un vaso de menor calibre o con un flujo más lento, lo que tenemos que hacer es bajar el PRF para adaptarlo a ese otro vaso y que me pinte. Si no lo llego a pintar bajando el PRF, lo que tengo que hacer es subir la ganancia color también. El filtro en vasos grandes lo usamos entre medio y bajo, y lo bajamos en cuanto más pequeño sea el vaso, digamos, para ayudarlo a que nos pinte más. En cuanto a la persistencia, que es el tiempo en que permanece una imagen en pantalla, o cuánto persiste la imagen en pantalla, hasta ser sustituida por la siguiente imagen. Cuanto más le demos de persistencia, o cuanto más alta dejemos la persistencia, más tiempo va a quedar, más suave se va a ver, y nos va a ayudar a encontrar un flujo difícil. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar cuando no logramos pintar. En cuanto al Doppler pulsado, ajustamos el tamaño del ROI, o del volumen, poniéndolo en el centro del vaso. La ganancia pulsado también se ajusta dependiendo del vaso. Recuerden siempre, a más profundidad, más alta van a tener que poner la ganancia. Y la escala también se va a adaptar al vaso que se está visualizando para poder ver el espectro Doppler completo. Y también podemos bajar la línea de base para ayudarnos a ganar escala. El ángulo siempre menor a 60, y como tip o cuidado, les recomendamos no utilizar el triplex siempre que se pueda, porque nos va a bajar no solo la escala, sino la calidad de la imagen, porque le estamos haciendo trabajar de más a la máquina. Nos estará mostrando el 2D, el color y el pulsado. Si nosotros usamos el update o el actualizar, vamos a hacer que la máquina se concentre solo en esa imagen de pulsado, mejorándola lo más posible. Esto ha sido todo en cuanto al resumen técnico, así que podemos seguir con el hands-on. Magnífico, Raquel. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Me encanta que hayamos podido dar a lo largo de este curso lo que yo creo que es la herramienta de más del 50%, que es la visión por un experto de los ajustes técnicos, la manipulación de los equipos, en este caso aplicado a WinSonic. Y así que ahora nos vamos a dedicar a mostrar los tips de un hands-on similar a lo realizado en los previos, en las presentaciones previas, donde vamos a mostrar qué ver, cómo ver y algunos consejos que vamos a intentar resumir de los técnicos y de la manipulación del transductor. Vamos a llamarte entonces para poder ver que estamos compartiendo correctamente desde el equipo. Así que vamos a marcar la llamada. Recordemos que desde los equipos de WinSonic se puede realizar este tipo de consulta a distancia con expertos, y los expertos
pueden manipular los equipos a distancia viendo en tiempo real las imágenes que pueden estar siendo obtenidas en cualquier lugar del planeta. La realidad que esta calidad de uso de la tecnología compartida está generando en todo el mundo un nuevo auge, ya no solamente con equipos de calidad, con imágenes de calidad, portátiles y costo efectivo, sino también la posibilidad de la consulta en tiempo real, incluso la manipulación a distancia de ajustes técnicos. Así que ya estamos haciendo la llamada, si estamos ahí, te vamos a pedir, Raquel, por favor, que compartas la pantalla de Wilsonic. Lo que van a ver a partir de pocos segundos es lo que está viendo Raquel en este momento. Nosotros estamos en los estudios de Tecnoimagen en Boyacá. Raquel está en la ciudad de Rosario. Lo que ella va a compartir es su pantalla. Nosotros vamos a estar manipulando el equipo desde aquí y vamos a, vamos a poder compartir algunos consejos técnicos. Ahí vamos, te llamamos Raquel. Nosotros vamos a iniciar un estudio con tips para Doppler vascular periférico arterial de miembros inferiores. Ahí ya estamos. Vamos a ver si el audio está saliendo correctamente nada más e iniciamos el mismo. Bueno, uno de los tips sobre el cual vamos a empezar este tutorial tiene que ver a dónde empezamos el estudio, en qué territorio empezamos. Para quienes se inician en el Doppler vascular, vamos a contarles, vamos a enseñarles que normalmente sugerimos iniciar el estudio de Doppler vascular a nivel del hueco popliteo. Esto es por una preferencia de una arteria única, que es la arteria popliteo. Van a haber dos posicionamientos. Este es el primer posicionamiento, donde vamos a colocarnos por detrás de la pantorrilla. Ahí vamos a censar una imagen, vamos a realizar algunos ajustes de calidad y les voy a dar mi primer consejo. ¿Dónde iniciar el estudio? A nivel del hueco popliteo. El segundo consejo, que en este momento lo están viendo, tiene que ver con el posicionamiento de la pirámide. Hay tres posicionamientos. Yo les voy a contar cuál es mi preferido. En este momento la rodilla está hacia la parte inferior de la camilla y les voy a mostrar algunas pequeñas limitaciones de este posicionamiento. Como verán, ahí la tensión que ejercen los ligamentos y los mismos músculos nos limitan a veces el abordaje con una calidad ideal de las arterias. De todos modos, ahí ya están pudiendo ver en el centro de la imagen las arterias. Ahora les voy a mostrar el segundo posicionamiento, donde vamos a poner la rodilla mirando contra la pared. Nosotros vamos a abordar la misma desde la parte posterior, es decir, lo más posterior posible. Y ahí, desde el posicionamiento posterior, van a observar que la imagen tiene una calidad ligeramente superior. Ahí muestro, nosotros estamos abordando de posterior hacia anterior, la rodilla mira hacia la pared, es decir, está contrario a nosotros. Y por último, les voy a mostrar el último posicionamiento, que es el que uso todos los días, y que tiene que ver con el posicionamiento de la rodilla apuntándome a mí. La misma posición, pero otra vez de lado. Ahora, van a ver que estoy posicionado de una manera donde me meto atrás de la rodilla, vamos a bajar un poquitito, y ahí, personalmente, este es el ideal, dado que en lo personal prefiero esta posición. Ahí van a ver la imagen, estoy haciendo algunos pequeños ajustes para que puedan ver correctamente la misma. Ahí ustedes están viendo los vasos, y en lo personal es la imagen de mejor calidad que podamos tener.
Ahora bien, dicho esto, voy a los primeros consejos útiles. Lo primero es posicionar el vaso correctamente, tener un ajuste de ganancia de foco correcto, y yo creo que ese es mi primer ABC del día. Una vez que yo tengo los vasos, si necesitara identificarlos, puedo poner los mismos con color. Ahí ustedes van a empezar a ver que hay un llenado de color y que el mismo también puede ser manipulable, es decir, lo podemos manipular con ganancia para poder ver los vasos sanguíneos. Yo voy a hacer una pequeña compresión distal que nos está mostrando que la vena apofítica es más superficial respecto de la arteria que está por abajo. El siguiente ítem tiene que ver hacia dónde girar el transductor. Ya he girado el transductor hacia una vista longitudinal. Inmediatamente puesta la vista longitudinal, yo ya tengo una imagen. Raquel nos recordaba algunos puntos que yo voy a tratar de rememorar. El primero tiene que ver con el STIR. En el STIR nosotros tenemos la necesidad de poner el mismo hacia la inclinación del vaso que tenga que ver con la inclinación del flujo sanguíneo, es decir, que el eje nos llene mejor el vaso. Otro de los consejos recibidos tiene que ver con la ganancia, es decir, ganancia excesiva nos genera esto, ganancia baja nos genera esto, y una ganancia intermedia ideal nos llenaría el vaso correctamente y nos traería el. En este momento nosotros estamos a nivel del tronco tibial-peroneo, pero vamos a ascender un poquito más para poder ver la arteria porticia en forma ideal. Ahí ya he subido un poquito hacia el canal de Hunter y ya tenemos la vista adecuada. Otro de los consejos tiene que ver con la profundidad, no gastar profundidad ni potencia del equipo cuando no lo necesitamos. Y el último, disonar con el Doppler espectral. Recordamos que nos había enseñado Raquel y enfatizamos, hoy en día ya el ángulo estándar es de 60 grados, no tenemos mucho más para decir respecto al mismo. Ese 60 grados que está ahí no va a ser el adecuado, vamos a manipular el 60 grados para que esté en dirección del flujo, como lo acaban de ver, y posteriormente vamos a poder acoger el mismo. Otro de los consejos nos enseñó que tenemos que poner la muestra, la onda espectral a la altura de la escala, por eso le estamos ahí manipulando. Y como puede ver, una vez que hemos obtenido la misma, una de las reglas dice que nosotros, por ejemplo, deberíamos ir a medir el pico de la sístole, como lo estamos haciendo. Entonces, los consejos, remarcando lo mismo, una vez localizado el vaso en la vista transversa, sobre el mismo eje girar una vista longitudinal, la muestra del transductor en este momento está apuntando hacia cranial, se posiciona la muestra inclinada del color, del box de color, como están viendo, con un STIR que apunte idealmente hacia la parte más baja de inclinación del vaso sanguíneo. Posteriormente activamos el Doppler espectral con una muestra de 2 milímetros, se dice que una muestra de 1 a 3 milímetros es suficiente y un ángulo de corrección de 60 grados. Por último, iniciamos el Doppler espectral, medimos la velocidad pico-sintónica. ¿Por qué aconsejamos empezar aquí? En unos instantes lo vamos a desarrollar, pero a modo de introducción, ondas trifásicas con ascensos rápidos, menor a 100 centímetros sobre segundos, indican la permeabilidad de todo el eje sin evidencia de obstrucciones significativas. Ahora me voy a dirigir al territorio distal. Y aquí también vamos a aprovechar para dar algunos consejos técnicos. Ahí vamos a ver el territorio distal, el cual en primera instancia vamos a evaluar el flujo de la arteria tibial posterior. Uno de mis consejos, de mis ABC para abordar la arteria tibial posterior es posicionarse por atrás del malleolo o por detrás del malleolo pero distal al mismo, donde la arteria es fácilmente visible.
Otro de mis consejos es, si no la logra encontrar rápidamente una vista longitudinal, poner el traductor que lo está viendo en una vista transversa y localizarla. Y por último, si aún así dificulta, poner el doble color y observar a dónde estamos oprimiendo estas cadenas tibiales y la arteria está en el medio. Esos son mis consejos para localizar la arteria tibial posterior. Ahí ya estamos viendo la misma, con el flujo vaso. Una vez que vemos la misma, ya tener en cuenta que este vaso tiene 2 milímetros, aproximado 2 a 4 milímetros, podemos insonarla, las reglas son las mismas que para la arteria justicia, y desde ahí sencillamente tomar una muestra espectral que va a ser de las mismas características mencionadas, con las cuales la velocidad pico sistólica va a ser lo más importante en este caso tener en cuenta, pero el trifascismo y el ascenso. A continuación vamos a evaluar la arteria tibial anterior, la cual para poder ser evaluada, ahí van a recuperar la imagen, lo posicionamos sobre la cara anterior de la tibia. El primer consejo tiene que ver con buscarla en una vista transversa. Si la misma no nos ayudara, no fuera suficiente, una vista longitudinal. Aquí sí sugiero ayudarse con el color, acercarse a la curvatura del pie, a donde tenemos el pulso medio, y sobre esta curvatura, ligeramente hacia externo, buscar la misma. Ahí ya la vamos a usar, recordar que es una arteria de 1 a 2 milímetros. Ahí vamos a obtener la muestra espectral. La misma es trifásica, fácilmente reconocible. Si la misma tiene este flujo con ascenso rápido, recordemos que nos está hablando de vasos permeables y ausencia de estenosis significativas. Bueno, ahora vamos a continuar con las evaluaciones de las arterias femorales. Recordemos que esto intenta ser un ABC de consejos prácticos, técnicos, para la realización del estudio Doppler vascular. El siguiente consejo tiene que ver con apoyarnos a nivel de la ingle. Vamos a pedir que subamos un chiquitín el pantalón. Ahí ya estamos cubriendo con la ingle. Los dos vasos que se ven pulsar a rojos son la arteria femoral profunda y superficial. Desde ahí yo podría ascender hasta ver que se transforme en un solo vaso. En ese momento ya estoy viendo ahora la arteria femoral común. Con esta manipulación de uso de color y la vista transversa a nivel de la ingle, identificamos rápidamente las arterias y ahí la vena femoral. Por último, voy a sacar el color, dado que esto es solo a modo ABC, para elongar la arteria femoral común, como lo están viendo acá. La misma ya tiene los ajustes adecuados en cuanto a inclinación y también de alguna manera profundidad, que ahí le voy a dar un poquito menos. El flujo es bifásico, por eso es flujo azul. La repasamos a la misma con el PIRI para ver que no tiene irregularidades en las paredes. Manipulamos el Doppler espectral para ver qué características del flujo tiene. En este caso, el flujo es una onda rápida, trifásica, con un ascenso al pico sumamente veloz, lo cual nos indica la permeabilidad en este caso del sistema híbrido. Para la imagen, por último, vamos a descender y en este continuidad de la arteria común, el vaso que continúa la misma es la arteria femoral superficial con la vena femoral superficial. Esto va a ser lo que nos va a permitir hacer un protocolo completo de las arterias de los miembros. Otro territorio que vamos a necesitar evaluar frecuentemente tiene que ver con la prolongación de la misma, es decir, con la continuidad de la misma
hacia el tercio medio de la pierna, vamos a desplegarnos el transverso, la vamos a poner en longitudinal, una vez puesta en longitudinal, vamos a poner el color, una vez puesto el color, vamos a isolar con espectral, y así sucesivamente. A continuación, nos dirigimos desde el tercio medio del muslo hacia distal, hacia la rodilla, llegando a donde los vasos más se profundizan, que es el canal de Hunter. Ahí podemos ver los mismos, la arteria y la vena. Acá vamos a colocar el box de color en forma correcta, hacia la parte más inclinada del vaso, el Doppler espectral en el centro del mismo, a 60 grados. Recordemos que esta es la zona de mayor prevalencia de placas y de estenosis. Ahí ahí se va a reconectar. Ahí estamos viendo una onda trifásica de características normales, a la cual vamos a medir el tiempo al pico sistólico. Esto ha sido el ABC del estudio con los tips de Hanson de ecodoppler vascular de miembros inferiores arteriales. Bueno, a continuación vamos a dirigirnos a lo que hace a la evaluación del Doppler vascular, el ABC, ya para la evaluación normal y patológica del mismo. Vamos a iniciar la transmisión. Ahí se está pudiendo ver correctamente la presentación. Ok, vamos entonces. Nos vamos a referir a ABC del ecodoppler vascular de arterias de miembros inferiores, tratando de tocar los ítems de mayor importancia. Hemos aprendido que en prevención, en el hombre versus la mujer, la probabilidad de encontrar ateromas en prevención primaria es 53% a nivel iliofemoral en el hombre respecto a 36% en las carótidas. El primer mensaje es: deberíamos siempre hacer un primer approach en prevención para detección de placas en el hombre, al menos del territorio iliofemoral, y con menos prevalencia en el territorio carótido. Mientras que en la mujer, como lo están viendo en esta imagen, prácticamente son equiparables. Daría lo mismo empezar por el territorio iliofemoral o carotidio. Estos son los papers recomendados. Los voy a poner a correr: la interpretación del Doppler vascular periférico en venas. Esto que es la guía que escribimos y publicamos hace menos de 2 años de la Sociedad Argentina de Cardiología, es la guía Consenso de Ecodoppler Vascular. Próximamente vamos a estar publicando la guía definitiva de enfermedad vascular periférica y la guía de recomendaciones para informe de Doppler vascular. Esta es la guía europea de Doppler vascular. Algunos consejos para quienes estén interesados en sistema aortoilíaco, que también le hemos dado, y sobre esta guía en la cual trabajamos con la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que se publicó también recientemente, desde la cual desde nuestra sociedad y desde CISIAC pudimos trabajar en forma muy activa en la misma. Y vamos a empezar con una persona de 82 años, con los factores de riesgo que están viendo en pantalla, el antecedente de un silente inferior, medicado, como están viendo con estas drogas, que consulta para un prequirúrgico para artroscopía, nada que ver con lo vascular periférico. Se le solicita un ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer es si el índice tobillo-brazo ocupa algún rol en este paciente. Y solo a modo de introducción, vamos a recordar que el índice tobillo-brazo representa o refleja la carga hemodinámica total de estenosis desde la circulación central hasta el tobillo. Esto es un punto que es sumamente importante a la hora de tener en cuenta para entender qué representa de alguna manera y cómo se realiza el mismo. El mismo se realiza con las tomas de presión en ambos brazos y las tomas de presión en ambos miembros inferiores a nivel distal. Es una herramienta para el diagnóstico de aterosclerosis subclínica, sirve para el seguimiento de pacientes ya con el diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Recordemos que es la herramienta para el seguimiento, el mismo no es el Doppler. Un ejemplo de ello solemos dar cuando un paciente tiene una obstrucción total de la femoral superficial, en tercio medio o distal. Ahí mismo a lo largo del tiempo se le va a indicar posiblemente algunos medicamentos, caminatas o rehabilitación
y vamos a tener en cuenta que el Doppler en general va a cambiar poco. Lo que sí va a cambiar para saber si el seguimiento y está mejorando o empeorando nuestro paciente va a ser el índice tobillo-brazo. Identificar enfermedad vascular periférica, sin duda, es el método GOLS, tomado en cuenta para que cuando es anormal, menor a 0,9, se considera que el paciente tiene enfermedad vascular periférica, y el control y seguimiento de la revascularización de enfermedades de miembros inferiores. En las guías 2016 ha sido posicionado como un método necesario para la realización del mismo en pacientes con enfermedad vascular periférica. No deja demasiada duda. A la hora de preguntarnos en quién deberíamos realizarlo, al menos en personas mayores de 65 años o de edad entre 50 a 64 años, con factores de riesgo cardiovasculares y historia de enfermedad vascular periférica, o en personas menores de 50 años que padezcan, por ejemplo, diabetes u otros factores de riesgo. Es decir, en pesquisa de enfermedad vascular periférica, como así también prevención primaria de ateromatosis. En general se pide que el paciente esté en reposo al menos 5 minutos. Esto es extraído de la guía americana. Se realizan las mediciones de presiones con el apoyo de un transductor. Hoy en día, después de nuestro trabajo de validación, las guías europeas y muchas otras recomiendan también la realización del índice tobillo-brazo con el transductor del equipo de ultrasonido de imagen, como el que pudimos mostrar hoy en el approach de Hanson ABC de Doppler de miembros inferiores. Este fue parte de las imágenes de nuestro trabajo. Esto es lo que dice la guía europea de Doppler vascular. Nosotros validamos el método realizando las mediciones comparativas con el Doppler de imagen, comparando con el Doppler tradicional de Pencil Doppler, Doppler ciego, continuo, observando que no había diferencia entre uno y otro. Las guías europeas en el 2018 publican ya esta sugerencia de realizar con cualquier tipo de device, y o Doppler de imagen. Acá tienen cómo en general nosotros vamos a realizar las mediciones, cómo se van a hacer los cálculos y cuáles van a ser los valores que vamos a tener el paciente. Solo a modo recordatorio, tomar la presión más alta del miembro, de cualquiera de los dos miembros, y a esas compararlas con la de los miembros inferiores. Además está decir que es un estudio de primera línea que confirma las mediciones. Continuamos con el caso. Como pueden ver, la arteria femoral superficial de nuestro paciente tiene múltiples imágenes con presencias de cono de sombra, un flujo que se ve como discontinuo. Esto nos indica placas en tándem. Se observó una estenosis significativa de la femoral superficial derecha. Acá están viendo la imagen del aliasing. Presten atención a los consejos técnicos que habíamos mencionado previamente. A la hora de realizar el ITB, el lado derecho tiene un ITB de mucho menor valor que el lado izquierdo, representando la estenosis. Para modo recordatorio, las ondas de preestenosis son ondas que tienen baja velocidad, ensanchamiento espectral y en general suelen ser monofásicas. Acá tienen un score que yo creo que es importante tenerlo en el alcance de la mano para recordar que una onda preestenótica tiene un ascenso rápido, mientras que una onda postestenótica tiene un ascenso lento. Esta es la razón por la cual sugiero empezar el Doppler a nivel de las arterias popliteas. Si observamos esa onda de 3 que tiene ascenso lento, nuestro paciente tiene una estenosis significativa en oclusión total. Iríamos al lugar donde está la estenosis, cortando con vistas transversas y el color encendido hasta encontrar ese puntiforme flujo de aliasing. Ahí pondría el transductor en longitudinal y mediría las velocidades más altas que se van a correlacionar a la estenosis, o podría observar la oclusión total del vaso sin estenosis, es decir, oclusión total. Ese es el algoritmo que sugerimos de la Sociedad de Cardiología, con lo cual las posibilidades de diagnosticar diferentes niveles de estenosis, menor en 50, mayor en 50, mayor en 75, pasan por velocidades mayores a 380, menores a 380 y más de 200, o menores a 200, y el índice entre la preestenosis, si es mayor o igual a 2,
entre 2 y 4 o mayor de 4 para el caso de la estenosis severa. Sobre este ítem quiero enfatizar, voy a salir 2 segundos para mostrarles ahora cómo lo razonamos. El sitio de la estenosis es el sitio de alta velocidad, que puede tener 450, por ejemplo, centímetros sobre segundos, y el de la preestenosis debería ser aquel lo más distal, lo más proximal posible. Acá está el pie del paciente, lo más proximal posible respecto a la estenosis, en aquel lugar donde yo encuentre caídas de las velocidades menores a 100 centímetros sobre segundo. Es decir, que me tengo que alejar tantos centímetros como sea posible hacia la ingle del paciente, por ejemplo. Cuando encuentro que las velocidades caen por debajo de 100, ese es el lugar que vamos a llamar preestenosis. Por ejemplo, nuestro paciente podría tener 90. La división se va a hacer 450 sobre 90, que corresponde a la preestenosis, y el índice que vamos a obtener es el que se correlaciona con números mayor de 4, menor de 4. Los niveles de severidad van a tener distintos índices de tobillo-brazo. En este caso, nuestro paciente tenía niveles que corresponden a severidad. Nuestro paciente fue revascularizado, se le colocó en la calidad de vida y el encaminado hacia una intervención que, si bien no era vascular ni cardiovascular, requería la revascularización, y se colocó un stent para poder asegurar el flujo distal. Lo que están viendo es el flujo a nivel del stent. Por ahí están viendo los flujos que ya son al menos bifásico o trifásico, y vamos a aprovechar acá para enfatizar que las nuevas guías recomiendan que si un stent tiene un índice entre la preestenosis y estenosis adentro del mismo mayor a 2.5 y velocidades mayor a 180, nuestro paciente tiene una estenosis mayor al 50%, pero acá, si el índice que tuviera entre la preestenosis y la estenosis es mayor a 3.5, la estenosis que padece es de mayor de 70. Esto proviene de las últimas guías de Doppler vascular. Los bypass, 2 recomendaciones: las imágenes en doble reel o las imágenes de cartón corrugado, como están viendo en estas imágenes, que corresponden tanto a prótesis de Dacron como a las prótesis de PTFE. En el caso de la doble línea ecogénica, son las de PTFE, y las que parecen tubos corrugados son las de Dacron. Recuerden que a la hora de explorar un bypass, nosotros damos como consejo tratar de posicionarse en el medio del bypass, es decir, empezar desde la cicatriz, recorrer con el transductor algunos centímetros, y a nivel medial, entre las 2 cicatrices, poner en transverso, encender el color. La imagen que vemos es esta. Si se pinta de color, ya al menos sabemos que en ese nivel está permeable. Si no se pinta, está ocluido. Posteriormente, ponerlo en la vista longitudinal, evaluarlo con una muestra inclinada de STIR y tratar de ver si en este nivel la onda es bifásica, trifásica, y sobre todo si supera los 45 centímetros sobre segundos. Esto correspondería a la evaluación sugerida por nosotros desde el tercio medio, y posteriormente sí ir al proximal o al distal en cuanto a sus conexiones. Este es el caso donde un bypass venoso, pueden ver que tiene ondas irregulares por una afiliación auricular, pero al menos son trifásicas, con un ascenso rápido. Y recordar que el número 45 es el número mágico. Quiere decir que cuando tiene velocidades, un paciente menor a 45 centímetros por segundo, nos habla de ectasia, y eso de riesgo de oclusión. Otro punto a enfatizar en el bypass venoso es este golfo que están viendo ahí, y la ausencia de imágenes de paredes protésicas que nos dicen que es venoso. Hasta acá podríamos recordar que el valor pronóstico que tiene el ITB, tanto para cuando el mismo va cayendo o disminuyendo, que eso se asocia con pobre pronóstico en el caso del bypass, o cuando las presiones son menores a 50 milímetros de mercurio y o tiene un AVI menor a 0,40, está asociado con alto riesgo para amputación. Las guías han colocado como sugerencias para el seguimiento en estos pacientes con claudicación intermitente, no intervenido o intervenidos, con la evaluación entre el día 0, entre el 1 y el tercer mes, sexto mes al año, y en forma anual posteriormente. Los pacientes, cuando son revascularizados por stent o bypass,
suelen poder tener este tipo de complicaciones, la que ven en pantalla, que siendo la más frecuente quería mencionarlo. Aquí estamos viendo un flujo de salida de la pared del vaso hacia un sitio donde las paredes de los tejidos le hacen contención y corresponde un pseudoaneurisma. Frecuentemente el Doppler juega un rol importante en el diagnóstico del mismo, tanto con el flujo de entrada y salida, que suele ser como la imagen que tiene en pantalla, las mediciones del tamaño y localización del mismo, como así también las mediciones del ancho y largo del cuello. Un algoritmo fácil dice que ante la sospecha clínica de masa pulsátil, dolor o soplo, el estudio de primera línea es el Doppler, y posteriormente se van a dividir en complicados y no complicados. Los complicados van a ir siempre son los que van creciendo rápidamente. Los no complicados van a dividirse si tienen menos de 3 centímetros, más de 3 centímetros, un cuello ancho, van a ir a compresión o inyección de trombinas y según que el resultado sea positivo o negativo, control clínico o no, tratamiento invasivo. Acá tienen cómo se realiza una compresión ecoguiada en la cual se trata de comprimir a nivel del cuello y al comprimir a nivel del cuello se va viendo cómo ante la inyección de trombina adentro del núcleo de flujo, la misma trombosa rápidamente y unos minutos después vamos a soltar el transductor para ver que no hay ya presencia de flujo. Un consejo es siempre tratar de ver que el vaso tenga flujo durante todo el tiempo y no comprimirlo para evitar el fenómeno de isquemia distal. Acá tienen cómo queda un pseudoaneurisma con trombina, el cual queda totalmente trombosado con ausencia de flujo. Aquí están viendo la otra complicación de postpunción que tiene que ver con las fístulas, es decir, la comunicación entre una arteria y vena, en la cual muchas veces hay que tratar de medir el caudal de la misma, el impacto, para tratar de conocer si vamos a necesitar resolución quirúrgica. Acá tienen un ejemplo del flujo de una fístula de muy baja resistencia con altas velocidades sistólica y diastólica. Y por último, algunos consejos asociados a esta última presentación. Nosotros sugerimos evaluar los flujos distales, en este caso a nivel de las arterias popliteas. Si en la misma el flujo tiene una onda rápida, trifásica, rápida la mencionamos porque si la medimos tiene menos de 100 milisegundos de tiempo al pico desde el inicio de la onda, nos habla de ausencia de estenosis significativa, no así, no nos dice que nuestro paciente no pueda tener placa. Por eso vamos a escanear en las pistas transversas, las arterias femorales y popliteas, pudiendo encontrar placas pequeñas, pero ninguna de ellas va a tener valores de significación en la estenosis. Si la onda que encontramos fuera una onda de retardo de tiempo al pico, es decir, como la que estoy dibujando ahora, va a tener más de 100 milisegundos de tiempo al pico, va a venir de una posestenosis y en ese caso iremos a buscar directamente ya la presencia de un desfiladero o una oclusión total. Y sobre todo, al iniciar el estudio, recomiendo especialmente tener en cuenta la clínica del paciente. Los que claudican siempre deberían tener, en caso de no dejarnos dudas que la claudicación sea arterial, un Doppler positivo y de ahí los consejos previamente mencionados. Agradezco especialmente a todo el grupo de Tecnoimagen que ha permitido este curso de jerarquía. Lo quisimos enfocar en ponerlo como un curso netamente práctico, por eso lo denominamos ABC. Es lo que nos mencionaban, lo que nos decían que en general hace falta llevar en el celular, en algún canal de chat, sí, para poderlo ver rápidamente y poder abordar un paciente. Le voy a pedir a Raquel, si está por ahí, o si gustan, un saludo final y simplemente agradecer desde mi posición por haber permitido hacer esto que nos gusta, que es tratar de divulgar y enseñar las técnicas correctas y los abordajes correctos del ecodoppler vascular periférico. De mi parte, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Raquel, te doy, si quieres, algún mensaje o saludar. Sí, primero agradecerles a todos por la concurrencia y especialmente a vos, Gabriel, por la manera en la que compartís tu conocimiento tan generosa y tan humilde. Es un placer y un orgullo y un honor para la gente de Tecnoimagen tenerte en estos cursos que realmente son de muy alto nivel
y seguimos con el update. Absolutamente. Próximamente estamos ya con el curso de Update, que tiene otro nivel. Ya es el escalón siguiente, están todos invitados. Así que muchísimas gracias y continuaremos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los miembros que están por aquí conectados a distancia, haciendo que esto sea posible. Muchas gracias.